Saludos jóvenes, este es un video en el cual vamos a tratar el tema de los pares craneales. Recuerdan que los pares craneales son específicamente 12 pares de nervios, pero de los cuales únicamente vamos a ver los pares craneales que están directamente relacionados con el tallo encefálico, o sea, los pares craneales del 3 al 12. Y antes de entrar de lleno en el tema de pares craneales, vamos a resaltar estas dos imágenes que son las que vamos a utilizar durante todo el video y también las que se van a utilizar en su examen. Entonces sepan que esta, la que está a mano izquierda, es una vista anterior del tallo encefálico, donde podemos ver acá arriba mesencéfalo, puente o protuberancia, y acá abajo médula oblongada o bulbo raquídeo. Y en este caso, esta es una vista posterior del tallo encefálico, mesencéfalo, puente y médula oblongada acá abajo. En este caso, para que sepan la orientación también, este lado de la imagen es derecha y para ambas imágenes esto es izquierda y acá es izquierda, y en la vista posterior este es el lado derecho. Bien, ya sabiendo esto, vamos a ver los pares craneales. Por el nervio oculomotor, que es el tercer par craneal, que mirando en la vista anterior del tallo encefálico podemos ver cómo él emerge entre los pedúnculos cerebrales en un pequeño espacio que se conoce como la fosa interpeduncular. Este punto va a ser específicamente el sitio que se conoce como su origen aparente, o sea, la fosa interpeduncular. Bien, en cuanto al origen real del oculomotor, vamos a necesitar guiarnos en la vista posterior del tallo encefálico y específicamente a nivel del mesencéfalo, justo acá, si hacemos un corte a nivel de los colículos superiores, vamos a encontrar los núcleos que pertenecen al oculomotor, o sea, su origen real. En este punto, el oculomotor va a tener dos núcleos, un núcleo motor principal y un núcleo parasimpático. Es bueno resaltar acá que el nervio oculomotor es un par craneal motor puro, solamente tiene funciones motoras. Vamos a ver ahora cuáles son esas funciones que va a tener el oculomotor. Bien, pero antes de hablar directamente de las funciones, mencionarles en este punto acá que vemos que el núcleo motor principal del oculomotor se va a comunicar con una estructura que se conoce como el fascículo longitudinal medial. Que el fascículo longitudinal medial son unos haces de fibras que me permiten comunicar los pares craneales 3, 4, 6 y 8. O sea, los tres pares craneales que mueven el ojo más el vestíbulo coclear, que va a tener una relación con la posición de la cabeza y el control de la postura. Bien, en cuanto a las funciones del oculomotor, vamos a ver primero las funciones encargadas a partir del núcleo motor principal. El núcleo motor principal va a enviar fibras que me van a inervar los músculos extrínsecos del ojo, o la mayoría de ellos. Específicamente me va a inervar los siguientes. Tenemos que inerva este músculo de acá, que es el elevador del párpado superior, que su nombre indica qué función realiza. Me va a inervar también los músculos rectos del ojo, específicamente el recto superior, recto inferior y el recto medial o recto interno. Y de los oblicuos me va a inervar al músculo oblicuo inferior. De los músculos extrínsecos del ojo, los únicos que no inerva el oculomotor van a ser oblicuo superior y recto lateral. En la parte parasimpática del oculomotor va a dirigirse a dos sitios. A través de los nervios ciliares cortos me va a inervar primero al músculo ciliar, que si se fijan acá, el músculo ciliar lo que hace es que se inserta en los vértices del cristalino del ojo. ¿Y para qué hace eso? Lo hace con la función de realizar la llamada de lo que se llama acomodación, o sea, la acomodación del cristalino, que esto me va a permitir enfocar la vista en dos tipos, visión lejana y visión cercana, dependiendo de a qué objeto uno quiera enfocar la vista. Y la otra parte
de la parte del núcleo parasimpático se va a dirigir hacia el músculo constrictor de la pupila, que me va a hacer el papel del esfínter pupilar, que cuando este se contrae va a producir miosis y mientras está relajado produce la midriasis. Bien, pero su efecto va a ser específicamente en la parte parasimpática, contrayéndose para producir la miosis ante el estímulo luminoso. Entonces, conociendo las funciones del oculomotor, vamos a hablar de si se lesiona. Algo importante a tener en cuenta cuando se habla de la lesión del oculomotor es la parte de conocer la disposición de sus fibras. Y es que mirando el nervio oculomotor, si se realiza un corte de este, vamos a ver que las fibras están dispuestas en una parte central y una parte periférica. La parte periférica van a estar dadas por las fibras parasimpáticas del nervio, mientras que la parte central se va a encargar de las fibras motoras. Entonces, las patologías que afectan principalmente al nervio oculomotor van a ser la diabetes, aneurisma, tumores, traumatismos y la enfermedad vascular. Dependiendo de la enfermedad que sea, la forma en que se van a presentar las manifestaciones clínicas, o sea, el orden de aparición va a ser distinto. En el caso, por ejemplo, de aneurismas y tumores, que son patologías que me van a comprimir el nervio, como se realiza una compresión del nervio desde fuera, las primeras fibras en verse afectadas van a ser las fibras parasimpáticas, por lo que el paciente va a presentar en un inicio alteración de la función parasimpática del oculomotor y ya de manera más tardía la afectación de fibras motoras. En el caso de, por ejemplo, la diabetes y la enfermedad vascular, me van a afectar principalmente o de manera inicial la parte central del nervio, o sea que me va a afectar primero las fibras motoras del nervio. Ahora bien, atendiendo también a esta disposición de las fibras, vamos a clasificar las lesiones del oculomotor en dos tipos. Cuando hay una afectación de la parte motora del oculomotor, va a conocerse como oftalmoplegia externa. ¿Por qué? Porque recuerden que la parte motora del oculomotor me va a inervar los músculos extraoculares, por eso la parlo de externa. Ahora, si se lesionan las fibras parasimpáticas, se va a conocer como oftalmoplegia interna porque va a afectar los músculos intrínsecos del ojo. Vamos a ver entonces las manifestaciones de la lesión del oculomotor. Dijimos que de estos músculos, el oculomotor inervaba la mayoría. En el caso del recto superior, el recto inferior y el oblicuo inferior, la manifestación clínica de su lesión no va a ser tan evidente porque la vista vertical va a estar afectada prácticamente en su totalidad. Ahora, en el caso de la visión horizontal, sí va a haber una afectación muy evidente. Y es que como se va a ver lesionado el recto medio, o sea, va a dejar de funcionar, ¿qué va a hacer el recto lateral? El recto lateral va a tirar del ojo y no va a haber quien le haga oposición a ese ojo. O sea, que va a haber una desviación hacia lo lateral de la mirada, o sea, una desviación externa de la mirada. Y eso se conoce como estrabismo, específicamente estrabismo externo en este caso, porque el ojo se desvía de manera externa, o sea, hacia la parte lateral. Debido a este estrabismo, el paciente va a presentar una condición que se conoce como diplopía, que la diplopía no es más que la visión doble. Y en este caso va a ser diplopía horizontal porque la vista que se ha afectado es la visión horizontal. Por lesión también del elevador del párpado superior, el paciente va a tener ptosis palpebral, que es una caída involuntaria del párpado superior. Si se fijan en este paciente, este párpado, el párpado izquierdo del paciente, está más descendido que el párpado derecho del paciente. Bien, y otra cosa es que me va a tener la llamada pérdida de la mirada conjugada. ¿Qué sucede? Lo que sucede es, con eso de la mirada conjugada, es que a través del fascículo longitudinal medial que vimos anteriormente, que comunicaba a todos los pares craneales que mueven el ojo, me va a coordinar
unos movimientos oculares unísonos, que eso se conoce como mirada conjugada. ¿Y cómo se da la mirada conjugada? ¿O qué es la mirada conjugada? Que a donde mire un ojo debe de mirar el otro. Si usted está enfocando un objeto que está a su derecha, ambos ojos deben de mirar a ese objeto. En este caso, como los ojos no están mirando a una dirección igualitaria, por eso hay una pérdida de la mirada conjugada. Eso es en cuanto a las lesiones de la parte motora del nervio. Si se lesiona la parte parasimpática, por lesión de las fibras parasimpáticas, el paciente va a tener primero una afectación del esfínter pupilar que va a producir que la pupila no se contraiga ante el estímulo luminoso. Y esto se conoce como una ausencia del reflejo fotomotor. O sea que cuando usted provoque el estímulo luminoso en el ojo, este no va a tener respuesta. Y como ya ustedes saben, los reflejos tienen una vía aferente sensitiva y una vía eferente motora. En este caso se va a perder la vía eferente, o sea, la vía motora del reflejo. Y la pupila, como no puede contraerse, se va a mantener dilatada y eso se conoce como midriasis. Y también el paciente va a tener una pérdida de la acomodación debido a la lesión de los músculos ciliares. O sea, la pérdida de la inervación de los músculos ciliares, el cristalino no se acomoda y usted no va a poder enfocar. Y eso se le llama pérdida de la acomodación. En cuanto al nervio oculomotor, las principales cosas a tener en cuenta y los datos generales de este, para que lo recuerden y lo tengan presente acá. Siguiendo con el cuarto par craneal, que es el troclear, que también recibe el nombre de patético, este tiene una particularidad interesante. En la visión anterior vamos a ver cómo él emerge acá, cercano a la parte inferior del pedúnculo cerebral, pero este no es su origen aparente. Su origen aparente es en la parte posterior del tallo encefálico, específicamente a nivel del velo medular superior. Y este es el único par craneal que va a salir en la parte posterior, o sea, el único que tiene un origen aparente en la parte posterior del tallo encefálico. Y otra particularidad de este es que es el par craneal más delgado de todos. Para hablar de su origen real, debemos de hacer un corte a nivel de los colículos inferiores. Si realizamos este corte a nivel de los colículos inferiores, vamos a encontrar el núcleo del troclear acá, que este es un núcleo únicamente motor, o sea, solamente va a tener funciones motoras, por lo que el troclear es un par craneal motor. Y fíjense cómo el núcleo del troclear se comunica directamente con el fascículo longitudinal medial, que me lo va a comunicar con el tercer, sexto y octavo par craneal. Otra cosa importante del troclear a nivel de su núcleo es que, si se fijan, esta fibra negra que se ve acá es la representación del nervio troclear. Y si seguimos el trayecto de este, vamos a ver que este es un par craneal cruzado. O sea, él se cruza antes de salir del tallo encefálico. Por lo cual, vamos a ver que las manifestaciones de una lesión nuclear de este par craneal sería contralateral. O sea, si la lesión es a nivel del núcleo, se consideraría contralateral. Ahora, si le hablan de una lesión acá, a nivel de donde señalamos, o sea, después de su origen aparente, ya la lesión sí sería ipsilateral. La troclear va a ser la de inervar al músculo oblicuo superior. Que el músculo oblicuo superior lo que va a hacer a nivel del ojo es que lo gira hacia abajo y hacia afuera. Que esto interviene mucho en la mirada vertical, principalmente cuando intentamos mirar hacia abajo. Entonces, la lesión del troclear me va a dar una característica clínica muy interesante, y es que el ojo afectado se va a ver desviado hacia adentro y hacia arriba. Y esto anteriormente era lo que se conocía como la mirada patética, y de ahí el otro nombre del troclear de patético. Por esta desviación del ojo, el paciente también va a experimentar una visión doble, o sea, diplopía, que en este caso va a ser vertical porque dijimos que el troclear, a través del oblicuo superior, se va a encargar de mirar hacia abajo y hacia afuera, que eso es
parte de la mirada vertical. Esta diplopía vertical, el paciente no se la va a referir así directamente, que él está bien, tiene una visión doble de manera vertical. No. El paciente lo que le va a referir es dificultad para leer o para bajar las escaleras. ¿Por qué? Porque cuando él intente mirar hacia abajo, se va a manifestar la diplopía vertical. Y así es como usualmente lo va a referir el paciente. Acá, para que lo lean más detenidamente, los datos generales y la lesión del troclear. En cuanto al abducens, el sexto par craneal, dirán ustedes, pero ¿y el quinto par craneal? Bueno, vamos a hablar del abducens primero para hablar de todos los músculos, para hablar de todos los nervios que mueven el ojo. Vamos a terminar con el ojo y después volvemos al quinto par craneal. En el caso del abducens, fíjense acá donde tiene su origen aparente. Su origen aparente es a nivel de un surco que se encuentra entre el puente y la médula oblongada. Y por eso recibe el nombre de surco médulo pontino. O también recibe el nombre, un nombre un poco más antiguo, que es debido a que el puente también se llama protuberancia y que la médula oblongada también se le llama bulbo raquídeo. A ese surco también se le llama surco bulbo protuberancial. Cualquiera de los dos nombres pueden aparecer, pero el más ideal que se aprendan es surco médulo pontino. Bien. Entonces, este es un par craneal motor puro. Y para hablar de su origen real, vamos a hacer un corte a nivel del puente, específicamente en el colículo facial, a nivel de los colículos faciales. Si realizamos un corte a este nivel, vamos a encontrar el núcleo del abducens. Y también fíjense cómo esta fibra verde que se ve acá, esta fibra me va a comunicar el núcleo del abducens con el fascículo longitudinal medial, que lo comunica con oculomotor troclear y vestíbulo coclear. Entonces, la función del abducens va a ser específicamente inervar el músculo recto lateral, este de acá, que me mueve el ojo, como lo dice su nombre, hacia la parte lateral, hacia la parte externa. ¿Qué haría si lesionáramos el abducens? Para lesionar el abducens, para hablar de la lesión del abducens, debemos de hablar de la lesión del recto lateral. Como hay una afectación del recto lateral, el recto medial o recto interno va a tirar del ojo y no va a haber quien le ponga resistencia. Por eso va a haber una desviación de la mirada hacia la parte medial, o sea, hacia la parte interna. Y esto se va a conocer como estrabismo interno. Y al igual que pasaba con el oculomotor, de manera secundaria a este estrabismo, el paciente va a experimentar diplopía horizontal, o sea, visión doble. Aquí los datos generales del abducens para que lo lean más detalladamente. Entonces, hay una pequeña mnemotecnia muy interesante para aprenderse qué par craneal inerva qué músculo extraocular. Y es utilizar esta palabra, reviso. ¿Y cómo funciona la mnemotecnia? De la siguiente forma. Si hacemos un desplazamiento de acá hacia acá, tomamos la R primero y tomamos la E. ¿Y qué vamos a formar con esto? Recto externo, que es lo mismo. Recto externo es lo mismo que decir recto lateral. Y el recto externo, recto lateral, es inervado por el par craneal V1, o sea, el sexto, que sería el abducens. Ahora, si tomamos esta misma palabra, pero de manera inversa, de acá hacia acá, vamos a tener O y después S. La OS de oblicuo superior, el músculo oblicuo superior, que es inervado por el par craneal 1V, que es el troclear. Bien, espero que les sirva mucho esa mnemotecnia. Hay otra patología que afecta los movimientos oculares y es la llamada oftalmoplegia internuclear. Dijimos anteriormente que los pares craneales que se encargan del movimiento de los ojos se van a comunicar a través del fascículo longitudinal medial. Entonces, una lesión del fascículo longitudinal medial me va a provocar la llamada oftalmoplegia internuclear, que
las causas principales de la lesión de este fascículo van a ser enfermedades desmielinizantes, principalmente la esclerosis múltiple. Y cuando se presenta en jóvenes, es asociada principalmente a esto, esclerosis múltiple. Si la presentación de oftalmoplegia internuclear es una persona anciana, se debe de pensar primero en lesiones vasculares del tronco encefálico. Y la oftalmoplegia internuclear suele ser bilateral. Cuando se produzca de manera unilateral, debe de pensarse en una lesión de una rama pequeña de la arteria basilar, independientemente de la edad. Si es unilateral, hay que pensar en una lesión de una rama pequeña de la arteria basilar. Entonces, ¿cómo define su libro la oftalmoplegia internuclear? La define de la siguiente manera, que se da cuando que se puede evidenciar cuando se pide al paciente que mire lateralmente a la derecha o a la izquierda. El recto lateral ipsilateral se contrae, girando el ojo lateralmente, pero el recto medial contralateral no consigue contraerse y el ojo mira recto hacia adelante. Un poco complicado quizá para algunos entender eso. Entonces vamos a explicar detenidamente qué sucede en la oftalmoplegia internuclear. Primero, debemos de dividir el cuerpo, obviamente, con una línea media en izquierda y derecha, teniendo así ojo izquierdo, ojo derecho. Bien, entonces para que se orienten acá de qué músculo es cuál, fíjense aquí como tenemos una imagen acá en la parte inferior izquierda detallando qué músculo es cada uno, para que lo vayan relacionando. Entonces, dijimos que la lesión se encontraba a nivel del fascículo longitudinal medial y a cada lado, tanto en izquierda como en derecha, hay un fascículo longitudinal medial que me va a comunicar a los pares craneales que mueven el ojo, o sea, oculomotor, troclear y abducens. Entonces, digamos que una persona desea enfocar su vista en un objeto que se encuentra a la izquierda. ¿Qué va a suceder? Digamos que el paciente intenta mirar el punto rojo. ¿Qué va a suceder? Lo que sucede es que el sexto par craneal, o sea, el abducens, es quien va a iniciar el estímulo para que la mirada se desvíe hacia la izquierda. Entonces, ¿qué hace el abducens del lado izquierdo? Lo primero es que va a inervar al recto lateral de su lado. O sea, él envía el estímulo al recto lateral de su lado para que se contraiga. Y a la vez también va a enviar un estímulo a través del fascículo longitudinal medial del lado contrario. Se va a comunicar con este. ¿Para qué? Para llegar al oculomotor del lado contrario. Y el oculomotor del lado contrario, ¿qué va a hacer? Me va a inervar al recto medio del lado derecho. Y así se va a producir la desviación de la mirada ¿hacia dónde? Hacia el lado izquierdo. Así es como funciona la mirada conjugada de manera normal. Entonces vamos a ver ahora qué sucede cuando hay una lesión del fascículo longitudinal medial, que es lo que me produce la oftalmoplegia internuclear. Viene el estímulo que se inicia en el nervio que se inicia por el nervio abducens. Este va a inervar de manera normal al recto lateral de su lado, va a enviar el estímulo al fascículo longitudinal medial del lado contrario. Pero ¿qué sucede? Este se va a ver lesionado por una causa X, vamos a decir esclerosis múltiple, por ejemplo. Y como no va a estar la comunicación normal, no va a haber comunicación con el oculomotor y la comunicación tampoco va a llegar al recto medial del lado derecho. Entonces, ¿qué va a hacer el ojo? Únicamente se va a mover el ojo de este lado, del lado izquierdo, mientras que el ojo del lado afectado se va a quedar fijo. Entonces, volviendo al texto que leímos anteriormente de la definición, vamos a ver que ahora cobra más sentido. Cuando se pide al paciente que mire lateralmente a la derecha o a la izquierda, que en este caso le pedimos al paciente que mire a la izquierda, el recto lateral ipsilateral, o sea, el recto lateral este de acá, del lado izquierdo, sí se va a contraer, girando el ojo lateralmente. Pero el recto medial contralateral, o sea, el recto medial del lado derecho, no consigue contraerse y el ojo mira recto hacia adelante.
Eso es lo que sucede en la oftalmoplegia internuclear, que en este caso la vimos como si fuese de manera unilateral, o sea, una lesión únicamente del lado derecho, que dijimos que es lo menos frecuente, que lo más frecuente es que sea bilateral. Entonces, en la oftalmoplegia internuclear bilateral, tenemos el paciente mirando fijo hacia adelante, tiene una lesión bilateral del fascículo longitudinal medial. Cuando usted le pida que mire a la derecha, el ojo va a mirar a la derecha, mientras que el ojo izquierdo, el ojo derecho va a mirar, mientras que el ojo izquierdo se va a mantener fijo. Ahora, cuando usted le pida al paciente que mire hacia la izquierda, el ojo derecho se va a mantener fijo, mientras que el ojo izquierdo se va a movilizar. Sonará un poco extraño de cómo se ve eso, pero vamos a ver un video en el cual se va a ver un paciente con una oftalmoplegia internuclear bilateral y vamos a ver cómo se ve esta manifestación. En el video podemos ver cómo el paciente se le pide que mueva el ojo, en este caso el ojo izquierdo, y fíjense cómo el movimiento está conservado, si se pudiera decir. ¿Por qué? Porque el par craneal ni el músculo están afectados. La afectación es a nivel del fascículo longitudinal medial. O sea que el problema se va a evidenciar cuando usted evalúe la mirada conjugada. Que para evaluar la mirada conjugada eso es obligatorio que mueva ambos ojos. Entonces ahora le van a pedir al paciente que mueva los ojos de izquierda a derecha, primero de manera pausada y después de manera rápida. Y vamos a ver ahora cómo se va a evidenciar la oftalmoplegia internuclear bilateral. Bien, aquí el paciente mira hacia arriba, no hay evidencia de nada lesionado, mira hacia abajo, todo bien. Acá se ve cómo se desvía el ojo, pero este se queda fijo. Fíjense aquí cómo este se queda fijo y ahora este se desvía. Así es como se evidencia la oftalmoplegia internuclear bilateral en un paciente. Ahí le piden que lo mueva más rápido. ¿Y para qué le piden que lo mueva más rápido? Porque en el ojo que se desplaza puede evidenciarse en algunos casos nistagmo, o sea, un movimiento ocular rápido, aparte del desplazamiento normal. Bien, espero que hayan entendido bien la parte de oftalmoplegia internuclear, porque tiende a confundir a muchos. Con el quinto par craneal, vamos a ver que este es el trigémino. Y el trigémino es el primer par craneal mixto de lo que hemos visto hasta ahora, ya que él va a tener una parte sensitiva representado por esta raíz grande, que su raíz sensitiva es más grande, y esta pequeña raíz que se ve acá, esta pequeña raicilla que se ve acá, es su raíz motora. Entonces, el trigémino va a tener varios núcleos importantes, específicamente va a tener 4 núcleos y vamos a mencionar los principales. Primero va a tener, perdón, antes de continuar con esa parte, debo decirles que tiene un origen real a nivel del puente, un origen real a nivel del puente, aunque sus núcleos se van a extender a partes distintas del tallo encefálico, pero se considera que su origen real es a nivel del núcleo, del puente, perdón. Y va a tener un origen aparente a nivel de la cara anterolateral del puente, que es donde vemos emerger las dos raíces del trigémino. En cuanto a su núcleo motor, el núcleo motor se va a encargar de dar inervación a los músculos de la masticación. Que ustedes saben que los músculos de la masticación son pterigoideo lateral, pterigoideo medial, temporal y macetero. Va a dar una inervación también al tensor del tímpano, músculo tensor del velo del paladar, músculo miloioideo y al vientre anterior del músculo digástrico. En cuanto al núcleo sensitivo principal, este se va a encargar de dar la sensación del tacto y presión a la cara. Bien, que recuerden que el trigémino se encarga de toda la sensibilidad de la cara y de la parte anterior también del cuero cabelludo, que lo va a hacer a través de sus 3 ramas. Recuerden las 3 ramas del trigémino: B1, rama oftálmica; B2, rama maxilar; y B3, rama mandibular.
vamos a tener que tiene un núcleo espinal que se va a relacionar con la médula oblongada. Este se va a encargar de la sensación de la termoalgesia de la cara. Y por último, un núcleo más superior acá, que es el núcleo mesencefálico, que el núcleo mesencefálico se va a encargar de recibir los estímulos propioceptivos de los músculos de la masticación y de los músculos faciales y de los músculos extraoculares, que son los que vimos. La propiocepción. Otra cosa es que el trigémino se va a dirigir hacia la lengua. Se va a dirigir a la lengua a través de una pequeña rama de B3, que es el nervio lingual. Y este me va a dar la sensibilidad general de los 2/3 anteriores de la lengua. La sensibilidad de la lengua se estudia primero dividiendo la lengua en tercios, 2/3 anteriores y 1/3 posterior. Y también se habla de la región de la epiglotis también, cuando se habla de la inervación de la lengua. Y la otra forma es dividir la sensibilidad de la lengua en general, que hace referencia a la termoalgesia, o sea, temperatura y dolor, y una sensibilidad especial, que es la parte del gusto, son los sabores, salado, ácido, etc. El trigémino se encarga de la termoalgesia de los 2/3 anteriores. Bien. Para la lesión del trigémino, vamos a ver que el trigémino va a intervenir en un reflejo, que es el llamado reflejo corneal. Y es que debido a la inervación que le da el trigémino a la córnea a través de su rama V1, o sea, la rama oftálmica, va a percibir la sensibilidad de la córnea. Y esta, al ser estimulada, va a provocar que el ojo se cierre. Y aquí se completa el reflejo. Trigémino vía aferente, vía sensitiva. Y la vía eferente o vía motora la va a dar el nervio facial a través de la inervación que le da el músculo orbicular del ojo. En el caso de la lesión del trigémino, habría una pérdida del reflejo corneal, específicamente de la vía aferente. El paciente va a experimentar también una pérdida de la sensibilidad de la cara, o sea, una pérdida total de la sensibilidad de la cara. O también va a depender de qué rama del trigémino se vea afectada. Y el paciente puede experimentar una desviación ipsilateral de la mandíbula, o sea, una desviación hacia el lado afectado de la mandíbula. Y pérdida de la termoalgesia en los 2/3 anteriores de la. Aquí están las generalidades y la lesión del trigémino resumida para que lo lea más detenidamente. En cuanto al nervio facial, el séptimo par craneal, vamos a ver acá que él posee dos ramas. Esas dos ramas que se visualizan acá son las ramas del facial. Acá una y la otra justamente al lado, esta otra de acá. Esas son las dos ramas del facial, una sensitiva y una motora. Entonces, el par craneal 7 es mixto. Va a tener un origen real a nivel del puente, nivel pontino, y va a tener un origen aparente a nivel del surco médulo pontino o surco bulbo protuberancial. Ese es su origen aparente. Si se fijan acá, vamos a ver los núcleos del facial y cómo este va a emerger a través del surco médulo pontino. Pero vamos a hablar de los núcleos del facial. Los núcleos del facial van a ser los siguientes, y es que el facial tiene tres núcleos. Tiene un núcleo motor principal, que el núcleo motor principal del facial se va a dividir en dos partes, una parte superior y una parte inferior, que vamos a ver más adelante qué importancia tiene esto. Y esa importancia va a ser debido a que el facial recibe fibras de la corteza a través de este núcleo de manera distinta. Este núcleo se va a encargar de dar la inervación a los músculos de la expresión facial, los músculos auriculares. También me va a dar inervación al vientre posterior del digástrico y al músculo estiloioide. Y estos músculos, como sabemos, se mueven de manera voluntaria. Aunque hay una parte de este núcleo que va a estar dirigida específicamente por la llamada
formación reticular. Que esta inervación que viene de la formación reticular es lo que me explica los movimientos faciales involuntarios que se relacionan principalmente con las emociones, que ya esto es de manera involuntaria. Vamos a tener los núcleos parasimpáticos del facial, que van a ser específicamente el núcleo salival superior y el núcleo lagrimal. El núcleo salival superior me va a dar inervación parasimpática a las glándulas salivales, sublinguales y submandibulares. Y en el caso del núcleo de la parte lagrimal, o sea, del núcleo lagrimal, me va a dar inervación a las glándulas lagrimales. Y el núcleo sensitivo del facial se va a encargar de recibir la sensibilidad especial de los 2/3 anteriores de la lengua. O sea, el gusto como tal de la lengua, en la parte anterior. Y otra cosa importante de el núcleo sensitivo del facial es que si se fijan acá, el núcleo sensitivo del facial va a estar conectado con una estructura que se conoce como el tracto solitario. El tracto solitario es algo similar al fascículo longitudinal medial, pero en este caso el tracto solitario me va a comunicar el facial, glosofaringio y vago. Fíjense aquí cómo destacamos que el facial, a través de su rama, el nervio cuerda del tímpano, me va a dar inervación sensitiva especial a los 2/3 anteriores de la lengua, o sea, el gusto. Entonces, cuando se habla del facial, algo muy importante que se debe de mencionar es la llamada parálisis facial. Y la parálisis facial me va a afectar específicamente el núcleo motor del facial, que dijimos que se dividía en una parte superior y una parte inferior. ¿Y para qué me sirve entender esto? Porque la parte superior del núcleo facial va a recibir fibras de manera distinta a la parte inferior. Entonces tenemos una división acá de la línea media. Tenemos un lado que es el lado izquierdo y el lado derecho. En este caso, la corteza va a enviar fibras a la parte superior del núcleo facial de su lado. Mientras que el lado contrario de la corteza lo que va a hacer es que va a enviar fibras tanto al núcleo superior como a la parte inferior del núcleo. Entonces, la parte inferior del núcleo del facial únicamente recibe fibras de la corteza del lado contrario. Y vamos a ver ahora qué importancia tiene esto. Entonces, la parte superior del núcleo se va a dirigir a inervar los músculos de la expresión facial que se encuentran en la parte superior, mientras que la parte inferior obviamente me va a inervar lo inferior. Esto me va a ayudar a entender lo que se conoce como la parálisis facial central y periférica. La parálisis facial central hace referencia a las fibras, a una lesión de las fibras antes del núcleo, o sea, una lesión de las fibras que vienen de la corteza. Ahora, la parálisis facial periférica me hace referencia a una lesión de las fibras que salen del núcleo, o sea, las fibras que ya salieron del núcleo que van a dirigirse hacia la cara. Entonces, ¿qué manifestación va a tener el paciente con una lesión superior o inferior? Lo que me va a presentar el paciente es lo siguiente. En el caso de la parálisis facial central, únicamente se va a lesionar un cuadrante inferior de la cara. Y esto me va a traducir que en el paciente se produzca una desviación de la comisura labial de manera contralateral, o sea, hacia la lesión, perdón. Bien, otra cosa importante es que la parálisis facial periférica me va a afectar la mitad de una cara, o sea, la mitad de la cara. Si se fijan en este caso, esta paciente tiene por lesión del corrugador de las cejas que van a desaparecer las cejas de manera ipsilateral. En el caso del ojo, del globo ocular, por una parálisis de el orbicular del ojo, el paciente no va a poder cerrar el ojo del lado afectado. Y por afectación de
los músculos que posicionan la boca, la comisura labial, va a haber una desviación de la comisura labial hacia el lado sano. Bien. Y hay otro tipo de parálisis facial que no se menciona mucho, que es la parálisis facial nuclear, que en el caso de la parálisis facial nuclear se va a manifestar como una parálisis facial periférica, pero con una desviación del ojo, o sea, un estrabismo interno. Eso es lo único que la diferencia de la periférica infranuclear. Hay un tipo de parálisis muy interesante que es la llamada parálisis de Bell, que en el caso de la parálisis de Bell se va a producir una lesión del nervio facial, específicamente a nivel del canal facial, que la parálisis de Bell suele ser unilateral y aparte de eso se manifiesta como una parálisis facial de tipo periférica. Y una cosa importante, muy interesante de la parálisis de Bell es que su causa, según el libro, es desconocida, pero se ha asociado a exposiciones, o sea, exponer la cara a una corriente de aire frío. Que eso es lo que muchas personas de manera empírica ya conocen. El caso clásico es cuando te decían que no abra la nevera cuando está caliente, o sea, cuando está acabado de entrar de tomar sol. Porque antes le decían, te puedes pasmar, pero se ha relacionado la parálisis de Bell a esto. Para resumir mejor la lesión del facial, ¿qué me va a presentar? Me va a presentar ya la llamada parálisis facial, que ya dijimos que puede ser central o periférica. En el caso del facial, este inerva un pequeño músculo que se inserta a nivel del estribo, del hueso estribo, a nivel del oído medio. Entonces, este músculo, que se conoce como el músculo estapedio, me va a provocar un reflejo que se conoce como el reflejo estapedial. Que este reflejo se activa cuando hay sonidos fuertes chocando contra la membrana timpánica y este músculo lo que hace es que entre en funcionamiento para disminuir la cantidad de sonido que llega al oído interno. Entonces, si este músculo está lesionado, no va a impedir que todo el sonido llegue directamente allá, por lo que el paciente va a experimentar lo que se conoce como hiperacusia, o sea, el paciente escucha de más. Va a tener también el paciente una pérdida del reflejo corneal, específicamente la vía eferente, la vía motora. Y por lesión o por pérdida de la inervación de las glándulas lagrimales, el paciente también va a experimentar lo que se conoce como la xeroftalmia o ojo reseco. Y algo que no se visualiza aquí, pero sí se presenta en el paciente, es la xeroftomía. Xeroftomía se llama, que es la disminución de la producción de saliva. Y es debido a que el facial va a inervar a las principales productoras de saliva, o sea, las glándulas sublingual y submandibular. Y una pérdida del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua, que la pérdida del gusto se conoce como ageusia. Y aquí, de manera resumida, los datos principales del facial. El octavo par craneal, el vestíbulo coclear, que es este que vemos acá, es el único par craneal sensitivo que vamos a hablar. Hay más pares craneales sensitivos, pero de los relacionados directamente con el tronco, este es el único. Va a tener un origen aparente, como se visualiza aquí, a nivel del surco médulo-pontino o surco bulbo-protuberancial. Mientras que va a tener un origen real, su origen real era que es a nivel de la protuberancia. Bien, entonces, el nervio vestíbulo coclear va a tener dos partes, por decirlo así. Una parte vestibular que se va a encargar de el equilibrio y una parte coclear que se va a encargar de la audición. Por eso al vestíbulo coclear también se le puede conocer como estatoacústico. Bien, entonces, la parte coclear de este par craneal va a dirigirse o proviene
de la cóclea, que es una estructura que se encuentra a nivel del oído interno. Y de ahí se va a dirigir a través de sus núcleos, a través de los núcleos cocleares anterior y posterior, se va a dirigir hacia los colículos inferiores del mesencéfalo, que cuando hablamos de generalidades de tallo encefálico dijimos que tenían que ver con la audición. Y es por eso, porque estas fibras llegan a este nivel y hacen sinapsis, es una estación de la vía auditiva. Ya de ahí se van a dirigir al tálamo, específicamente al cuerpo geniculado medial del tálamo, y del tálamo se dirigen hacia la corteza auditiva primaria. Eso es la parte coclear. En cuanto a la parte vestibular, esta va a recibir los estímulos que provienen de los conductos semicirculares y del utrículo y el sáculo, que también se encuentran a nivel del oído interno. Y lo van a dirigir hacia los núcleos vestibulares. Y de los núcleos vestibulares va a dirigirse a través de los pedúnculos cerebelosos. Se dirigen a hacer una estación de conexión con el cerebelo. ¿Y por qué con el cerebelo? Porque el cerebelo, aparte del nervio vestibular, es la otra estructura encargada del mantenimiento del equilibrio. Y ya de ahí se dirigirán a la corteza. La lesión del vestíbulo coclear me va a dar manifestaciones clínicas interesantes. Primero, por lesión de la parte coclear, el paciente va a presentar lo que se conoce como hipoacusia o sordera, que va a ser ipsilateral. O sea, hipoacusia es disminución de la agudeza auditiva, o sea, escucha menos el paciente. O también pudiera presentar lo que se conoce como tinnitus. El tinnitus es un sonido irritante, como un pitido, como el sonido de un silbato, lo describen algunos, que se mantiene de manera repetitiva, provocado por la lesión de la parte coclear. Por lesión de la parte vestibular, el paciente va a experimentar vértigo. Que el vértigo no lo confundan con un mareo, que el vértigo es cuando el paciente percibe que su entorno da vueltas alrededor de él. Eso es vértigo. Mareo es distinto. El mareo es cuando el paciente refiere una sensación de pérdida del tono postural. El paciente con mareo le dice, siento que me voy a caer o siento que yo estoy dando vueltas. El paciente con vértigo le dice, yo veo todo a mi alrededor dando vueltas. Bien. Y también por la parte de la lesión vestibular, vamos a ver que el paciente va a experimentar algo llamado nistagmo, que son movimientos rápidos e involuntarios del ojo que van a tener una tendencia a dirigirse hacia la parte sana. O sea, se considera nistagmo contralateral. Bien. Aquí las generalidades del vestíbulo coclear para que lo lean más detenidamente. Tenemos otro par craneal mixto, que es el noveno par craneal, el glosofaringio, que va a tener un origen aparente a este nivel, que es el llamado surco retroolivar, o también llamado surco postolivar, y va a tener un origen real a nivel de la médula oblongada. Y si se fijan aquí, existen varios núcleos del glosofaringio y vamos a hablar de ellos. Va a tener un núcleo motor principal, que este núcleo va a dar fibras para inervar al músculo estilofaringio. Va a tener un núcleo parasimpático, que también es llamado el núcleo salival inferior, que me va a inervar la glándula salival más grande del cuerpo. Más grande, pero no es la que más saliva produce. Es la más grande anatómicamente hablando, que es la parótida. Y vamos a ver que posee un núcleo sensitivo que va a estar comunicado directamente con el tracto solitario, que ya lo mencionamos anteriormente. El núcleo sensitivo va a recibir la sensibilidad, tanto la general como la especial, del tercio posterior de la lengua. Y también va a recibir la sensibilidad de una estructura que se conoce como el seno carotidio. El seno carotidio es un varoreceptor que se encuentra a nivel de la bifurcación de la arteria carótida, que va a recibir o a medir
la cantidad de presión arterial que llega al cerebro. Y esto me ayuda a disminuir la presión arterial. O sea, el efecto del seno carotidio ayuda a disminuir la presión arterial cuando esta se encuentra elevada. Que esto también se pudiera considerar un reflejo. ¿Por qué? Porque quien va a recibir la sensibilidad del seno carotidio es el glosofaringio, pero quien va a activar la respuesta a este estímulo va a ser el nervio vago. Por eso es que existe el llamado masaje del seno carotidio en personas que presentan la presión arterial elevada. Pudiera darse como medida inicial un masaje a nivel del seno carotidio, a nivel del cuello, para así estimular el vasoreceptor y que disminuya la presión arterial. Bien, y también a través del núcleo sensitivo es que se va a dar la sensibilidad a las paredes de la orofaringe. Y esta sensibilidad me va a permitir que se produzca el llamado reflejo nauseoso, que es lo que le pasa a algunas personas cuando se estimula la parte lateral de la orofaringe, que le dan arcadas como intención de vomitar. Eso es el llamado reflejo nauseoso, que el glosofaringeo sirve como vía aferente, vía sensitiva. Aquí vemos la inervación a nivel de la lengua, que es a nivel del tercio posterior, que es la sensibilidad total a este nivel, tanto termoalgésica como el gusto. Entonces, por lesión del glosofaringeo, va a haber una pérdida de la vía aferente del reflejo nauseoso. Fíjense acá cómo se estimula el reflejo nauseoso, cómo se busca. Y aquí lo que les decía, que en la bifurcación, o sea, en la división de la arteria carótida, o sea, la carótida común, en carótida externa e interna, se encuentra una estructura llamada el seno carotidio, que este seno carotidio es inervado por fibras que provienen de el glosofaringeo. Al uno estimular el seno carotidio, lo que va a producir es una respuesta vagal que termina en una disminución de la presión arterial. Bien, y también el paciente pudiera experimentar una disfagia leve por una función pobre del músculo estilofaringeo, pero eso es poco frecuente. Y una pérdida de la sensibilidad en el tercio posterior de la lengua. Es una pérdida de la sensibilidad de manera. Aquí los datos principales del glosofaringeo y su lesión. En el caso del vago, o neumogástrico, o neumocardio gastroentérico, es el 10º par craneal. Y fíjense aquí donde lo podemos visualizar en su origen aparente, que es a nivel del surco retroolivar o surco postolivar. Él va a tener un origen real a nivel también del bulbo raquídeo. Y al igual que, o similar, mejor dicho, similar al glosofaringeo, va a tener varios núcleos. Va a tener un núcleo motor principal, que este núcleo motor principal me va a inervar a casi todos los músculos constrictores de la faringe y también a los músculos intrínsecos de la laringe. Va a tener un núcleo parasimpático, que este núcleo parasimpático, a partir de aquí van a salir las fibras que le van a dar el nombre de nervio vago. Se le conoce como nervio vago porque él anda vagando por todo el cuerpo. A través de este núcleo van a salir las fibras que van a dar la inervación parasimpática a los bronquios, pulmones, corazón, esófago, estómago, intestino delgado y al intestino grueso, específicamente hasta los 2/3 proximales del colon transverso. Hasta ese punto llega el nervio vago. Por eso es que al nervio vago también se le conoce como nervio neumo, cardio, gastro, entérico, por todos los órganos a los que le da inervación. Va a tener un núcleo sensitivo, que es el que se conecta con el tracto solitario, y este va a recibir la sensibilidad a nivel lingual, específicamente a nivel glotis, que es lo que de la epiglotis, que es lo que se ve aquí en amarillo, que va a recibir la inervación a través de la rama del vago, conocido como nervio laríngeo superior. Entonces, fíjense aquí que su libro le hace un trazado de a todos los órganos que el nervio vago le da inervación parasimpática, o los principales, mejor dicho.
Por lesión del nervio vago, el paciente va a presentar una pérdida de la vía eferente, de la vía motora del reflejo nauseoso. También, algo importante del nervio vago es que hay un nervio que es rama de este, que ya ustedes lo conocen, que es el nervio laríngeo recurrente. Que ustedes saben que la lesión del nervio laríngeo recurrente se asocia a la presentación de ronquera en el paciente, o mejor dicho, disfonía, por una pobre función de las cuerdas vocales. El paciente va a presentar disfagia también, una disfagia muy notable, y algunos pacientes pueden experimentar un desvío de la úvula contralateral. Normalmente cuando a una persona se le pide que abra la boca y diga A, la úvula se levanta, o sea, se mueve de manera anterior, pero siempre en la línea media. En el caso de la lesión del vago hay un desplazamiento contralateral. En este caso que vemos en la imagen hay un desplazamiento hacia la izquierda del paciente, o sea que la lesión estaría del lado derecho. Acá, generalidades del accesorio, perdón, del vago. Ahora sí, el accesorio, el 11º par craneal, que aquí lo vemos en su origen señalado, en su origen aparente, a nivel del surco retroolivar o surco postolivar, es lo mismo. Él va a tener un origen muy interesante. Que sepan también que es un par craneal motor puro. En su origen, vamos a ver que el accesorio va a tener dos raíces. Una raíz craneal, que a nivel de la raíz craneal, el origen real se considera a nivel del bulbo raquídeo, o sea, de la médula oblongada. Y va a tener una raíz que viene ascendiendo desde la médula espinal, desde los primeros segmentos cervicales de la médula espinal, que van a dar la raíz, la raíz espinal del nervio accesorio. Por eso es un nervio que tiene dos raíces, una raíz craneal y una raíz espinal. En su motora, el accesorio va a dar inervación específicamente a los músculos esternocleidomastoideo, que recuerden, de anatomía 1 del tema de cuello, que lo que se encarga es de girar la cabeza hacia el lado contrario. Y también va a inervar al músculo trapecio, que me ayuda a la elevación del hombro. Entonces, en el caso de la lesión del accesorio, tiende a confundir un poco a algunas personas la lesión del accesorio, pero se los puse aquí en una tabla que se lo pone muy fácil. Si la lesión del accesorio es del lado derecho, el paciente va a experimentar una debilidad para girar la cabeza hacia la izquierda. Que recuerden que el esternocleidomastoideo gira la cabeza hacia el lado contrario. Y hombro caído del mismo lado, o sea, del lado derecho. Y si es del lado izquierdo, la debilidad para girar la cabeza sería hacia la derecha y hombro caído del lado izquierdo. Algunos se confunden, pero no es tan difícil realmente. Aquí datos generales del accesorio. Y el 12º par craneal, que es el hipogloso, va a tener un origen aparente a nivel del surco preolivar, mientras que va a tener un origen real a nivel de la médula oblongada. Entonces, este es un par craneal motor puro, y este se va a encargar de inervar todos los músculos intrínsecos de la lengua, además de que va a inervar los músculos estilogloso, hiogloso y geniogloso. En el caso de la lesión del hipogloso, el paciente va a experimentar una dificultad en el movimiento de la lengua, lo que va a alterar la manera de hablar, y esto se conoce como disartria. O sea, el paciente tiene un habla estropajoso. Y también el paciente puede experimentar una desviación ipsilateral de la lengua, o sea, una desviación hacia el lado afectado. En este caso, el paciente se evidencia una desviación de la lengua hacia la parte izquierda, lo que me indica que el paciente tiene una lesión del hipogloso del lado izquierdo. Y también hay algunos que detallan o especifican que el paciente pudiera presentar la deglución, que se conoce como disfagia.
Entonces aquí algunos datos generales del hipogloso. Antes de concluir, hay algunas cosas a resaltar para que la tengan pendiente y se les facilite a la hora de estudiar. En el caso del reflejo de los reflejos del tallo encefálico, acá vemos los reflejos más importantes y las vías aferente sensitiva y las vías eferente motora de cada uno de los reflejos. Bien, entonces los pares craneales tienen unos mandamientos muy importantes, sus mandamientos. El primer mandamiento de los pares craneales es: no te cruzarás al lado opuesto. Y el segundo mandamiento es: no tendrás un origen aparente en la parte posterior. Entonces, hay un par craneal que es el pecador de los pares craneales, que es el troclear. El troclear va a desobedecer estos dos mandamientos. ¿Por qué? Porque primero él se cruza al lado opuesto. Es el único par craneal que se cruza en su origen. Y aparte de eso, es el único que tiene un origen aparente a nivel posterior del tallo encefálico. Después, todos los otros pares craneales que vimos sí cumplen con estos mandamientos. Entonces, espero que el video les sea de utilidad y que puedan lograr el objetivo principal de ustedes, que es aprobar su examen, y también que cumplan el objetivo principal de sus docentes, que es que aprendan sobre la materia. Y recuerden que como buenos estudiantes que ustedes son, se leerán el tema de su libro.